Nosotros al leer las Escrituras, miramos cuando leemos los Evangelios, miramos la vida de Jesús y muchas veces nos asombramos por las rutinas que él tenía. Una de sus rutinas era la rutina clave de la oración. Y sabemos que Jesús frecuentemente él oraba. Y en una ocasión él se fue al Monte de los Olivos a orar. Muy de mañana, antes que saliera el sol. Después de esa oración, después de ese tiempo con el Señor, con Dios, él se fue como lo hacía al templo de Jerusalén, a enseñar en este templo. Mire, yo me imagino que a puras penas estaba saliendo el sol esa mañana. A puras penas los comerciantes del templo que estaban alrededor del templo empezaron a sacar sus cosas, a armar, quizás a poner el café, ¿verdad? A alistarse, no son mentiras, no creo que había café, posiblemente sí lo había, pero comienzan ellos a prepararse para el día. Los niños comienzan a despertar, oímos pajaritos a la distancia y Jesús se encuentra en este templo. Y hay unos fieles que van al templo en las mañanas a orar también y ahí se presentan con Jesús. Y él aprovecha a este grupo pequeño a enseñarles las Escrituras. Todo estaba muy bien en esa mañana. Él estaba enseñando a este grupo cuando de repente fueron quizás estorbados por un ruido. Que se entra por ahí y viene un grupo de personas con alguien gritando, arrastrando. Miramos un grupo de los maestros de la ley, los fariseos, arrastrando a una mujer delante de Jesús y la ponen delante de Jesús. Y le dicen a Jesús: Jesús, acabamos de encontrar, recuerde, es la mañana, acabamos de encontrar a esta mujer en el pleno acto del adulterio. La encontramos con un hombre que no es su esposo. Jesús, la ley de Moisés nos dice a nosotros que deberíamos apedrear a una mujer como esta. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Jesús? Mire, es interesante que los hombres que encontraron a esta mujer no trajeron al hombre que estaba acostado con ella también, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Que Jesús ve a esta mujer, yo me imagino que esta mujer se encuentra tal y como la encontraron, quizás a puras penas agarró algo para cubrirse, está delante de Jesús y está llorando, quizás por vergüenza, quizás por el miedo de personas que ahorita tenían algunos, y vamos a ver, tenían piedras en sus manos ya listos para hacer algo a esta mujer. Ella está con su cabeza hacia abajo, y si usted ha leído esta historia, Jesús lo único que hace es agacharse. Sabemos que estaba a las orillas del templo porque comienza a escribir en tierra, y comienza él a escribir por un momento y se levanta y les dice a este grupo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y se agacha de nuevo, comienza a escribir en la tierra. Mire, yo me imagino que posiblemente este grupo vio a Jesús y estuvo sorprendido por este comentario, y la Escritura dice que poco a poco, comenzando con el más anciano, dejaron ahí sus piedras, se retiraron y se fueron a desayunar. Se dice que solamente estaba Jesús con esta mujer, y Jesús le dice estas palabras en Juan capítulo 8. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Y ya nadie te condena, le dice Jesús. Me imagino que la mujer, a puras penas, ella viendo a su alrededor, dice: nadie, Señor, me condena. Jesús dijo: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Mire, el que podía realmente condenar a esta mujer era Jesús. El que podía realmente decir: yo no tengo pecado, era Jesús solamente. Pero estando a solas con esta mujer y no viendo a nadie, le dice: nadie te ha condenado, ni tampoco yo
te condeno, amigo, hermano. Mire qué hermosa imagen, una imagen clara de lo que nosotros llamamos la gracia sorprendente e indescriptible, inexplicable de Dios. Una gracia sorprendente. ¿Cuántos dicen amén? Mira, una gracia que nos conmueve a nosotros. De decir cómo Jesús puede actuar de esta manera. Si somos honestos y sinceros, mire, este grupo en la Biblia, en este ejemplo en Juan capítulo 8, como esta mujer, mire, como nosotros el día de hoy, después de muchos años, todos acá somos culpables de haber quebrado una ley de Moisés. Si somos honestos, fácil somos cachados en algo también como esta mujer. Somos culpables de pecar delante de Dios. Merecemos ser condenados. Pero la gracia de Dios, amigo, la gracia de Dios es poderosa. La gracia de Dios en Cristo Jesús extiende perdón para nosotros. Extiende misericordia. Y mire, no solamente nos da perdón, nos da misericordia, sino también libertad. Le dice a esta mujer: ahora vete y no peques más. Te doy una oportunidad de ser libre, de vivir de una forma diferente. Mire, el día de hoy nosotros continuamos hablando de esta libertad que hemos recibido en el Evangelio de la gracia de Dios. Nosotros hemos estado en una serie en el libro de Gálatas el día de hoy que hemos llamado En búsqueda de libertad. Y hoy vamos a hacer algo un poquito distinto. Hemos nosotros visto esta serie versículo por versículo y vamos a continuarlo en las semanas que viene. Y hoy también vamos a leer precisamente de donde paramos la semana pasada, pero vamos a hacer algo diferente. La idea el día de hoy es, mire, parar por un momentito y considerar la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia que yo creo produce algo en nosotros, produce y marca la diferencia en nuestras vidas. Pablo ha venido hablando de gracia en este libro de Gálatas. Cuando comenzamos esta serie, nosotros definimos la gracia de Dios. Si usted estuvo con nosotros al iniciar en el otoño el libro de Gálatas, definimos la gracia de la siguiente manera. Dijimos: la gracia es un favor inmerecido. En otras palabras, amigo, hermano, es un regalo que nosotros no pedimos y no merecemos. Sin embargo, Dios nos las da porque sabe que la necesitamos. Sabe que sin ella no podemos hacer nada. Y sabe, este es el mensaje que Pablo ha venido comunicándole a estos creyentes en Gálatas, de la gracia de Dios para ellos. Sabe, estos creyentes, si es su primera vez viendo este libro con nosotros, habían sido, mire, persuadidos frecuentemente, estaban siendo bombardeados por un grupo que les decía a ellos: usted tiene que hacer algo para estar bien delante de Dios. Tienen que hacer ciertas reglas, hacer ciertas cosas para estar bien. Pablo dice en el libro muy claramente, les recuerda que la gracia de Dios ya hizo todo por nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que lo que la ley no fue diseñada a hacer, la gracia, las buenas noticias de Jesús lo hizo por amor a nosotros. Mire, un comentarista de Gálatas lo pone de una forma muy, muy hermosa, hablando de la ley y la gracia en este libro. Mire lo que dice este comentarista llamado Kenneth West. Dice así: haz esto y vivirás, exige la ley, pero no me da pies ni manos para hacerlo. La ley exige un montón, pero no nos da la capacidad de hacerlo. Pero una palabra mejor es la gracia
de Dios. Me invita a volar como águila y me da alas para hacerlo. Mire, en Cristo Jesús, la gracia, el Evangelio de Dios nos ha dado lo que necesitamos. Nos presenta delante de un Dios santo para correr como Él desea, para caminar como Él desea. Y nosotros hemos hablado de cómo prácticamente nosotros podemos correr con el Señor. El libro precisamente, el capítulo, de Gálatas capítulos 5 y 6 nos va a hablar de la forma práctica de volar con el Señor, de caminar con el Señor. Así es que continuamos en Gálatas 5. Si usted tiene una Biblia, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Leímos la semana pasada el versículo 12, terminamos en el 12, así es que mire el 13, versículo 13 de Gálatas 5 conmigo. Solo un versículo vamos a ver el día de hoy y dice así la palabra de nuestro Señor. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, dice, sírvanse unos a otros con ¿qué? Amor. Quizás su versión, la Nueva Biblia de las Américas, lo pone de esta manera. Dice así, mismo versículo 13, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen esta libertad como pretexto, y note que dice algo distinto aquí Pablo por primera vez en el libro de Gálatas. No usen su libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a otros. Mire, Pablo aquí les recuerda una vez más, se repite bastante, repite lo que dice él en el versículo 1 del mismo capítulo, que nosotros somos libres en el Señor, libres totalmente en Él, por lo que Él hizo por nosotros, solo que no usen esta libertad para darle rienda suelta a la carne, para hacer lo que ustedes le ronque la gana. ¿Qué significa esto? Bueno, mire, Pablo estaba siendo criticado en este momento por el mismo grupo, estos judaizantes que estaban imponiendo esta ley en estos creyentes. Le decían a Pablo, nosotros sabemos por qué tú no quieres seguir las reglas, tú no quieres seguir la ley de Moisés. Pablo, tú no quieres seguir las reglas porque quieres vivir como te ronque la gana. Esta gracia que tú dices que tienes, tú la quieres usar para hacer lo que tú quieras hacer. Pero Pablo le responde y dice aquí a los creyentes, de ninguna manera caminamos de esa manera. Mire, nuestra libertad y la gracia que nosotros hemos recibido no es pretexto de vivir la vida loca como la canción de Ricky Martin. No nos da excusa para hacer lo que nos ronque la gana hacer, de ninguna manera. Pablo sabía muy bien, oigan, que si nosotros nos desviamos, y hay desvíos en nuestras vidas, va a haber desvíos en nuestros corazones, pero Pablo dice que cuando nos desviamos de gracia y nos vamos a otro lugar como este que ustedes están acusándome a seguir, mire, traemos desventajas a nuestras vidas. No podemos vivir de la forma efectiva que Dios desea para nosotros, ¿no es cierto? Quizás en su vida usted sabe esto, yo lo sé como pastor. Cuando nosotros habitamos en el camino de la gracia, del camino que el Señor desea, la vida es un placer con el Señor. Cuando nos desviamos un poquito, es ahí donde traemos muchas consecuencias, muchas cosas que vienen, ¿no? Muchos problemas que pueden venir. Pablo sabía que cualquier desvío es desventaja para nosotros. Y mire, para que nosotros entendamos
esta ilustración y lo que Pablo ahorita está tratando de trabajar en esta iglesia, les quiero dar una ilustración. Hemos usado varias ilustraciones. La semana pasada nosotros usamos la ilustración de corredores. ¿Se recuerdan? Mencionamos que nosotros estamos corriendo un maratón de gracia con el Señor para llegar bien a la meta con el Señor. Bueno, le quiero decir que en la iglesia de Gálatas existía aquí en esta iglesia de corredores también una pista de atletismo que tenía diferentes carriles en esta pista, ¿no? Podemos verla acá, y esta pista la vamos a llamar en el libro de Gálatas la pista de las 3 L's en Gálatas. Mire, Pablo ha venido hablando en este libro que Dios primeramente nos ha librado, nos ha cambiado de carril del legalismo primero, como ustedes pueden ver acá. Nos ha movido de muerte, de esclavitud en el legalismo. Si vamos a la siguiente diapositiva acá, legalismo. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido sacados del corre. Se recuerde que usamos la ilustración del hámster, si usted estuvo con nosotros, del hámster en una jaula. Mencionamos que el legalismo es como un hámster que está en esa rueda dando y dando, aparentando salir de ella, pero no es capaz con esa rueda. ¿Qué debe de hacer? Debe de venir el dueño, abrir esa jaula, sacar ese hámster para que sea libre. De la misma forma, Dios nos ha liberado del legalismo, del corre, del hacer Él mismo, sabiendo que no la podemos hacer. Él tuvo, mire, que venir, tomar cuerpo, morir por nosotros, sacarnos y librarnos. ¿Qué es el siguiente carril? Que ahora en Cristo Jesús podemos caminar, que nos mueve del legalismo, del hacer a libertad. Es el siguiente carril. Y mire, aquí nosotros tenemos gracia, tenemos este regalo, tenemos la capacidad de experimentar vida en plenitud si caminamos en ella por Cristo Jesús. ¿Sabe cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y nosotros vamos a estar viendo esto, de cómo podemos, mantenernos en este carril de gracia, cómo podemos mantenernos en este carril de libertad. ¿Sabe cómo? Con el Espíritu Santo. Y Gálatas capítulo 5, si usted viene en las próximas semanas, vamos a echarnos un clavado en lo que significa caminar en el Espíritu. ¿Qué es eso y cómo lo hacemos? Pablo está diciendo, mire, Dios nos ha librado del legalismo, nos ha dado libertad en este carril de gracia con Él, pero aquí la acusación era otro carril. Aquí Pablo estaba siendo acusado de moverse a otro carril que era el libertinaje. Entonces estamos legalismo, libertad, libertinaje es la acusación. Que después de recibir gracia ahora nos podemos cruzar acá y vivir la vida loca, ¿verdad? No, porque Pablo dice que ambos carriles, si no es gracia, si no caminamos como Dios desea, ambos carriles nos van a hacer tropezar. Nos van a hacer tropezar porque ambos carriles tienen elementos que no son, que son destructivos para nosotros. Por ejemplo, ambos carriles van a tener esclavitud. Y aquí podemos, ver, vamos a tropezarnos con una esclavitud. Si nos vamos al libertinaje, somos esclavos de aquella cosa que nos tiene dominio. Si nos vamos al pecado del legalismo, al querer, somos esclavos. También estos dos carriles es pecado, ¿no? Se trata de nosotros y no del Señor. Y más que nada, se trata de carne, la carne. ¿Qué significa la carne? Vamos a estar hablando de esto en las semanas que vienen, pero la carne es nuestra vieja manera de vivir. La carne siempre va a querer decir, mire lo que yo estoy haciendo. La carne va a querer hacer lo que le ronque la gana hacer a cualquier momento. Pablo dice, estas cosas nos van a tropezar. Ya sea el legalismo o el libertinaje, debemos mantenernos en el carril de la gracia.
Porque cuando nos mantenemos en la libertad del Señor, vivimos como el Señor desea. Y es la mejor forma de vivir. ¿Cuántos aquí quieren vivir en plenitud? ¿Cuántos aquí quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren vivir en libertad? Todos. La forma que lo hacemos, dice Pablo, es caminar de esta manera. Es mantenernos en este carril. Y esto es lo que él está diciendo en el versículo 13. Que en el versículo 13 dice, mire, no hacemos esto, no nos vamos a otro carril, sino más bien, mire, por la gracia de Dios, servimos y amamos. Servimos y amamos al Señor primeramente y a nuestro prójimo. Hermano, cuando nosotros vivimos la gracia de Dios, vivimos de forma diferente. No nos parecemos a este mundo. Y alguien pueda decir, ¿cómo puedes tú vivir de esa forma cuando caminamos en este carril? Y es por la gracia de Dios. Amigos, si tan solo entendiéramos esta gracia, estuviéramos, mire, agradecidos, porque yo creo que la gracia de Dios, la salvación que no merecemos, produce en nosotros algo siempre, ¿cierto? Si nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, produce acción. Un ejemplo, un agradecimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Fluye de lo más profundo de nuestro ser. Nosotros cuando somos sorprendidos por la gracia de Dios, decimos, ¿cómo Dios me pudo amar a mí? ¿Cómo Dios pudo dar su vida cuando yo era enemigo de Él? Cuando estaba en las afueras, en el margen del pecado, Él murió por mí. ¿Cómo puede ser esto? Nosotros amamos porque Dios nos amó primero, porque hemos sido sorprendidos por la gracia de Dios, amigo, hermano. Mire, Dios, el que sabe lo peor de nosotros, piensa lo mejor de nosotros por la gracia de Dios. El que sabía lo peor de esta mujer, el que sabía lo peor de su vida, extiende misericordia. Mire, esto es gracia de Dios. Esto nos ayuda a caminar como Él desea. Mire, esto produce en nosotros obediencia. Pero no es una obediencia para estar bien delante de Dios, porque si no eso fuera el carril del legalismo. Yo tengo que hacer esto para estar bien delante de Dios. No. La gracia de Dios, cuando nos sorprende, produce en nosotros obediencia por amor a Él, por lo que Él ya ha hecho por mí. Produce algo en nosotros. Mire, cuando usted conoce a alguien que está caminando en la gracia de Dios, que está caminando en libertad, es impresionante. Es una persona que está confiando, que está diciendo, yo obedezco porque lo amo. Yo obedezco porque Él me amó, porque Él me ha dado todo lo que yo necesito. Y mire, personas que caminan en la gracia de Dios dan todo lo que son para Él. Pablo se describe él como siervo de Cristo. Alguien que no tiene nada más que dar sino servirle a Él. ¿Cómo nos describimos nosotros mismos? ¿Cómo somos nosotros en nuestro caminar delante de Dios? Mire, nosotros damos porque Él nos dio primero. Nosotros damos todo lo que somos. Podemos dar de nuestro tiempo, de nuestro recurso también. Y Pablo, es interesante que él aquí en este ejemplo del dar, en este ejemplo de vidas transformadas por la gracia de Dios, nosotros tenemos varios pasajes en la Biblia de personas que están caminando en este carril. Y son personas únicas, personas sorprendentes en la cultura porque caminan de forma distinta. Pablo habla de un grupo de personas. Él habla de una iglesia en Macedonia que fue impactada por la gracia de Dios y vivían de forma diferente, caminaban en este carril. Y él, hablando a la iglesia de Corinto, habla de esta iglesia en Macedonia. Pablo se acostumbraba a ir de ciudad en ciudad recaudando fondos para creyentes,
para seguir predicando el evangelio. Y mire cómo describe este grupo de personas transformados por gracia de Dios a esta iglesia de Corinto en 2 de Corintios capítulo 8. Oigan lo que dice y preste atención. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de qué. De la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Oigan muy bien. Miren lo que sucede con gracia. En medio de las pruebas más difíciles, problemas, circunstancias, su desbordante alegría y su extrema pobreza, ni un centavo tenían, abundaron en rica generosidad. Paremos ahí por un momentito. Eso no tiene sentido. Si usted ve esto en forma natural, en forma física, eso no tiene sentido. ¿Cómo pueden pasar por grandes, y dice, pruebas más difíciles? Tuvieron alegría, extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. ¿Sabe cómo? Por la gracia de Dios. Entendieron gracia y fluyó de una forma radical, en una forma que decimos, eso no tiene sentido. Bueno, tiene sentido cuando caminamos como Él desea. Tiene sentido porque va más allá. Esto lo que nos dice de la generosidad, oiga muy bien, la generosidad bíblica no tiene que ver con cantidad, sino tiene que ver con la calidad del corazón de la persona. Repito, la generosidad no tiene que ver con cuánto usted puede dar, tiene que ver con la calidad de su corazón en dar. Pablo aquí, mire, dice en otras palabras, para que me entienda mejor, mire, no importa lo grueso de su billetera, lo que importa es su corazón cuando da. Esta gente entendió gracia y dio de gracia lo que han recibido. Versículo 3, mire lo que Pablo dice. Pablo dice: yo soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Aquí no es usted vamos a forzar a dar. No, ellos dieron de corazón lo que ellos pudieran dar y aún más, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Ellos querían aportar algo. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos. Mire esto. Primeramente, ¿a quién? Al Señor, y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Mire, esta iglesia de Macedonia, al ser sorprendido por la gracia de Dios, hicieron lo que Gálatas 5:13 dice: servir y amar. Servir al Señor y amar a su prójimo en dar de lo mucho que han recibido. ¿Cómo puede ser mucho si no tenían nada? Bueno, ellos han recibido mucho, hermano. Mire, sus pruebas difíciles, más su desbordante alegría y su extrema pobreza, los llevaron a abundante y rica generosidad. Pablo dice: de esto se trata. Está hablando a los de Corinto, recuerde, y Pablo dice: les quiero dar un ejemplo. De esto se trata, mis hermanos. Pablo les dice en el versículo 7 a esta iglesia de Corinto, mire lo que dice: pero ustedes, así como sobresalen en todo, así como están caminando también en gracia, les dice, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación al Señor, en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Sobresalir en esta gracia de dar. Esta gracia de dar es recibir una gracia abundante de la forma que hemos recibido gracia abundante.
somos llamados a dar gracia abundantemente, a dar de gracia abundantemente.